Esa tarde, cuando Javier llegó a la entrada de la casa, todo parecía normal. Había preparado unos tacos de pollo con arroz, puse los platos azules algo desgastados en la mesa y hasta doblé una manta en el sofá, por si quería echarse una siestita. Estaba en el porche con 2 mochilas grandes y una sonrisa cansada diciendo: «Es solo hasta que encuentre algo, mamá». No lo pensé 2 veces. Abrí los brazos, abrí la puerta y le dije: «Esta también es tu casa, mijo». A mis 72 años pensé que tal vez era una bendición. Desde que mi esposo Miguel se fue, la casa estaba demasiado silenciosa. Había noches en que lo único que se oía era el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. Javier trajo vida, ruido, movimiento. En pocos días arregló el fregadero que goteaba, reinstaló el módem y prometió hacerse cargo de las cuentas. «Ya hiciste mucho, mamá. Ahora descansa», me dijo, dándome una palmadita en el hombro. Se sentía como un regalo del cielo, como si el hijo que creí perdido por la distancia y la vida adulta hubiera regresado. Dejé de preocuparme por los recibos de luz o agua. Llegaba el correo y él lo organizaba. La despensa se llenaba sola y me insistió en que dejara de manejar. «Ya no es seguro», mamá dijo con suavidad. Pensé que solo estaba siendo protector, como cuando su papá me arropaba con una cobija extra en las noches frías. Era casi dulce. Pero una mañana metí la mano en el cajón junto a la puerta donde siempre guardábamos las llaves desde que Miguel hizo ese mueble y estaba vacío. Revisé los bolsillos de mi chamarra. Nada. El llavero que siempre colgaba en el gancho de latón había desaparecido. Cuando le pregunté a Javier, solo hizo un gesto con la mano. «Ya no tienes que preocuparte por eso». La semana siguiente, el teléfono fijo dejó de funcionar. Javier dijo que él se encargaría, que de todos modos las llamadas automáticas estaban insoportables. Luego fue mi celular. Canceló el plan. Dijo que era más barato si todo pasaba por él. «Si necesitas llamar a alguien, te presto el mío». «Va». Pero nunca lo hice, porque poco a poco olvidé a quién podía siquiera llamar, y la casa dejó de sentirse como mía. Una tarde tranquila, cuando Javier salió al mercado, pensé en llamar a Lupe. Éramos amigas desde los 80 vecinas durante años antes de que se mudara al otro lado de la ciudad. Extrañaba nuestras pláticas, su risa ronca, su manera de saber siempre cuándo necesitaba desahogarme. Tomé el teléfono de la cocina, marqué los números de memoria y escuché. Nada. Ni tono ni llamada. Solo silencio. Probé con el inalámbrico de arriba. Lo mismo. Cuando Javier regresó, le pregunté si algo andaba mal con la línea. Apenas levantó la vista de su celular. «Ay, se me olvidó decirte, lo cancelé. Ya casi nadie usa teléfonos fijos, mamá. Usa el mío si necesitas algo». Así es más fácil, ¿no? La tecnología te abruma. Abruma. Esa palabra empezó a aparecer más y más. Cuando olvidé dónde dejé mis lentes. Cuando confundí el azúcar con la sal una vez. Cuando pregunté qué día era. «No te estreses, mamá. Tú relájate. Yo me encargo de lo complicado», decía siempre, con ese tono suave, que parecía cariño, hasta que empecé a sentirme más chiquita cada vez que lo usaba. Un domingo por la mañana me puse mis zapatos bajos y agarré mi suéter viejo. Le dije a Javier que quería caminar a la capilla a unas pocas cuadras. Se paró frente a la puerta. «Mamá, eso no es seguro. ¿Y si te caes? ¿O te confundes y te pierdes?». Le dije que había caminado ese camino por 20 años. Me tomó de la mano y me llevó al sofá. «Por favor, descansa hoy. Luego te traigo un folleto de oraciones». Al día siguiente, mi máquina de coser desapareció, la que Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario, con la que hice cada disfraz de Día de Muertos, cada cortina, cada colcha. Busqué en el garage. Nada. Cuando le pregunté a Javier, se encogió de hombros. «La doné». «No la usabas desde hace años. Solo juntaba polvo». Mis frascos de pastillas también cambiaron. Ahora eran botecitos blancos, sin etiquetas, sin instrucciones.
Yo lo tengo todo bajo control, dijo. Solo toma las que dejo en la charola cada mañana. Esa noche me senté en la orilla de la cama, mirando la luz del pasillo. No estaba cansada. Estaba fuera de lugar, sin ancla. Y empezaba a preguntarme cuándo exactamente había perdido el derecho a preguntar. Lo primero que noté fue el cerrojo nuevo en la puerta trasera, brillante de latón, donde antes estaba el pestillo viejo. No había oído nada sobre una reparación. Esa mañana me giré hacia Javier señalándolo. Ah, dijo como si nada si lo cambié la semana pasada. El barrio ya no es como antes, solo estoy siendo precavido. La puerta principal también tenía uno, y la puerta lateral junto al lavadero. Todos cerrojos nuevos, todos instalados sin decirme una palabra. Luego llegaron las cámaras, una sobre el porche, otra en el patio trasero, y un pequeño ojo negro parpadeando rojo cerca del techo de la cocina. Es por los paquetes, explicó Javier, conectando un aparato a la pared, y por si alguien intenta algo. No estaba segura de quién era ese alguien. Llevábamos 41 años viviendo aquí. Conocía a los hijos del cartero, a los cajeros del súper, a la señora que paseaba a sus 3 caniches al atardecer. Nadie nunca intentó nada. Una mañana, mientras limpiaba las persianas, vi al señor Morales al otro lado de la calle. Estaba podando sus arbustos, como siempre lento y preciso. Lo saludé con la mano como antes. Se detuvo, me saludó dudando y luego miró a otro lado. La semana siguiente fue con los López la misma mirada rara, amable pero distante, como si yo fuera un cuento del que les habían advertido. Le pregunté a Javier y lo dijo sin rodeos. Les dije que tienes problemas de memoria. Es más fácil si no te confunden. Se me hizo un nudo en la garganta. Quise discutir, pero no recordaba cuándo fue la última vez que tuve una conversación completa con alguien que no fuera Javier. Unos días después, cuando salió por la despensa, salí al patio trasero por un poco de aire fresco. Caminé despacio hacia la reja cerca del cobertizo viejo, la que solía chirriar. Ni siquiera se movió. Una cadena gruesa envolvía el pestillo con un candado nuevo brillando bajo el sol. Jalé una vez, 2 veces. Nada. El cielo estaba tan azul ese día. Me quedé ahí con la mano en el metal y me di cuenta de que ya no sabía dónde terminaban los límites de mi propia casa. Todo empezó con la sopa. La había calentado 2 veces. La revolví con cuidado. Hasta le puse una pizca de paprika ahumada, su favorita. Pero cuando puse el plato frente a Javier, apenas lo miró. Tomó una cucharada y lo apartó. Tibia, murmuró. Como todo en esta casa. Me quedé callada sin saber si calentarla de nuevo o simplemente irme. Antes de que pudiera preguntar, soltó. Tienes suerte de que te deje vivir aquí. Las palabras no dolieron al principio. Solo se quedaron flotando pesadas y fuera de lugar, como un chiste que nadie entendió. Regresé a la cocina, enjuagué el plato y miré el grifo como si el agua pudiera explicarme qué estaba pasando. Más tarde esa noche, saqué mi vieja agenda del cajón donde antes estaba el teléfono. Pasé las páginas hasta donde había anotado los datos de mi banco, una costumbre de años. No recordaba la última vez que lo revisé, no desde que Javier empezó a encargarse de las finanzas, pero algo dentro de mí necesitaba saber. La página web tardó una eternidad en cargar en la laptop vieja que escondí en una bolsa de tejido. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Cuando se abrió el saldo, me golpeó como cachetada C1 200.17. Apenas unos meses antes, tenía más de C300.000. Parpadeé, actualicé la página, revisé de nuevo. Seguía siendo C1 200.17. Cuando Javier llegó, le pregunté con cuidado. Javi, la cuenta está casi vacía. ¿Pasó algo? Ni siquiera dudó. Sí la usé. Las cuentas, la despensa, el seguro de la casa. Se me acabó el desempleo.
Crees que esto se paga solo, pero era nuestro dinero me cortó, y yo soy el que mantiene las luces prendidas. Subió furioso. Me quedé helada en el pasillo, la luz de la sala proyectando su sombra en la escalera. No podía recordar si alguna vez le había dicho que no, o cuándo dejé de creer que tenía derecho a hacerlo. Regresé a mi cuarto, todavía apretando la laptop, preguntándome si perder dinero era peor que perder el derecho a preguntar a dónde se había ido. Era una mañana fresca, cuando salí con la escoba. El aire estaba limpio y los álamos empezaban a soltar sus hojas como papel dorado. Javier había salido a hacer mandados, lo que me dejaba unos 40 minutos de paz sin vigilancia. Barría despacio, no por cansancio, sino porque el ritmo me daba algo en que aferrarme. Hacía que el silencio se sintiera elegido. Mientras avanzaba junto a la reja trasera, escuché una risa suave del otro lado. Levanté la vista y la vi Luz, la hija de los vecinos. La recordaba como una pequeña, con rodillas raspadas y trenzas desordenadas, pero ahora era alta y segura, inclinada sobre una canasta de ropa cerca de su patio. Nuestros ojos se encontraron a través de las tablas de madera. Dudó, luego articuló con la boca. ¿Estás bien, parpadeé? Lo repitió. Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte. Miré sobre mi hombro, casi esperando ver a Javier detrás de la ventana. Luego negué levemente con la cabeza. La expresión de Luz cambió. Asintió sutil y entró en su casa. Seguí barriendo. Esa noche lo encontré, metido entre dos tablas de la reja, escondido bajo la enredadera, un papelito de cuaderno doblado pequeño. Miré alrededor. Me agaché lentamente y lo abrí. No estás loca. Llama a este número si estás en peligro. Es seguro. Es real. L. La tinta era clara, las palabras precisas, pero las miré como si pudieran desvanecerse. Hacía tanto que nadie me hablaba directamente, mucho menos me creía. Pasé el dedo por los números. No sabía qué tipo de ayuda ofrecía ese número. Ni siquiera sabía si podía encontrar un teléfono que funcionara. Pero por primera vez en años sentí algo moverse dentro de mí. No miedo, no culpa. Algo más pequeño, más callado, esperanza. Doblé el papel y lo metí en el forro de mi chamarra, donde el bolsillo interior estaba descosido. Lo alicé y entré a la casa, cuidando de no despertar lo que acababa de empezar a crecer. Esperé 3 días más antes de hacer algo. No sabía qué me asustaba más, que me descubrieran o que me ignoraran. Cada vez que Javier salía, escuchaba el sonido de la puerta del garaje cerrándose por completo. Esperaba un minuto extra y luego me levantaba de mi silla como ladrona en mi propia casa. La escalera del ático crujió bajo mi peso. No había subido desde que Miguel se fue. El polvo cubría todo: cajas de tela, luces navideñas quebradizas, un carrito de bebé olvidado. Aparté una caja marcada cargadores viejos y ahí estaba el celular de tapa de hace años. Todavía entero, todavía cerrado, como un recuerdo que no se había rendido. Presioné el botón de encendido con dedos temblorosos. La pantalla parpadeó. Batería 3%. Ese número me hizo reír sin aire y amarga. 3%. Casi nada, pero tal vez suficiente. Me metí al baño, cerré con llave y abrí el grifo para que el agua tapara el sonido. Marqué despacio, revisando 2 veces los números en la nota de Luz. Sonó. 1 vez. 2. Línea de asistencia para adultos mayores. ¿Cómo podemos ayudarle? No pude hablar al principio. Tenía la boca seca. Luego las palabras salieron en un susurro. Me llamo Esterina Vargas. Tengo 72 años. Mi hijo me quitó mi casa. Estoy encerrada. No tengo teléfono. Vivo en Click. La pantalla se puso negra. Me quedé helada con el agua corriendo, el teléfono todavía en la mano. Por mucho tiempo no me moví. No lloré. Solo escuché el agua, como si pudiera decirme que seguía. Envolví el teléfono en una toalla y lo metí al fondo del cajón de los trapos
bajo una pila que sabía que Javier nunca tocaba. Cerré el grifo y me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvió una mirada de desafío silencioso, delgada, gastada, pero erguida. Salí al pasillo. La quietud de la casa se sentía distinta ahora. No más pesada, no exactamente más ligera, pero llena de algo nuevo, algo esperando. Habían pasado 7 días desde la llamada. Casi me había convencido de que nadie la escuchó. Tal vez se cortó antes de que diera la dirección completa. Tal vez pensaron que era una broma, o tal vez, como tantas veces antes, me dejarían seguir en silencio. Pero esa mañana algo cambió. Javier iba con prisa. Agarró sus llaves, murmuró algo sobre llegar tarde y cerró la puerta de un portazo. Me quedé junto al fregadero escuchando. El cerrojo no sonó. Me acerqué despacio sin respirar, hasta que giré la perilla y cedió. Por un momento no me moví. Solo miré mirando fijamente a través de la rendija, sin estar segura de si era real. Luego abrí más la puerta más. Ya estaban ahí. 2 mujeres en el porche. Una mayor, con una chamarra azul marino y una carpeta en la mano. La otra, más joven, con ojos amables y una bufanda cálida alrededor del cuello. Esterina Vargas, preguntó la mayor con suavidad. Asentí apenas pudiendo hablar. Esperábamos el momento justo. ¿Estás segura para venir con nosotros? No hice preguntas. Di un paso adelante descalza sobre el cemento frío, mi suéter apretado contra mí. Mi corazón latía como pájaro que no sabe si la jaula realmente se abrió. No me apresuraron. La más joven extendió su brazo. Lo tomé, caminamos al coche y me deslicé al subasiento trasero, sin mirar atrás. Desde el retrovisor vi la casa, mi casa hacerse más pequeña detrás de nosotros. Las cortinas de encaje que cosí hace años todavía colgaban en la ventana, ahora descoloridas amarillentas en los bordes. Cuando Javier llegara esa noche, encontraría la casa vacía. Mis chanclas junto a la puerta, la charola donde dejaba mis pastillas sin tocar. Gritaría, tal vez entraría en pánico, pero no lo oiría. La mujer a mi lado me ofreció una cobija. La tomé apretándola contra mi regazo como algo sagrado. Condujimos en silencio, pero sentí algo moverse bajo mis costillas de nuevo, algo más que solo alivio. Era el susurro tranquilo de algo que no había sentido en años empezar. El letrero afuera decía Casa Flor de Cempasúchil, pintado a mano en amarillo con enredaderas pequeñas alrededor de las letras. Adentro todo era tranquilo, pero no vacío. El tipo de silencio que llega tras una tormenta, donde todo se asienta lento, suave. Una mujer llamada Genoveva me mostró mi cuarto. No hizo preguntas de inmediato, solo señaló dónde estaban las toallas, cómo funcionaba el pestillo de la ventana y cómo el cerrojo de la puerta cerraba desde adentro. Sonrió al decirlo, como si supiera lo que ese detalle significaría para alguien como yo. Esa noche giré el cerrojo y escuché el clic. Solo ese sonido. Resonó más de lo que esperaba. No como cárcel, como protección. Me acosté sin miedo a pasos en el pasillo o a alguien hurgando en mis cajones. El silencio se sentía ganado. Por las mañanas me unía a las demás en la mesa larga junto a la ventana donde la luz entraba cálida y espesa. Algunas mujeres platicaban bajito. Otras solo tomaban té. Una mujer rosa me dio un trozo de tela suave y una aguja enhebrada. Prueba, dijo. Mis manos temblaban al tomarla. Había pasado tanto tiempo que no estaba segura de recordar. Pero tras unas puntadas, mis dedos supieron a dónde ir. Otra mujer, Carmen, leía un libro en la sala todas las tardes y empezó a dejar un lugar libre a su lado. Nunca decía nada cuando me sentaba. Solo pasaba la página. A veces escuchaba más las páginas que las palabras. Era como estar en un lugar donde no se esperaba nada más que estuvieras ahí. Por las noches tocaba la puerta con la mano, sentía el cerrojo firme y respiraba.
Es raro cuánto tiempo lleva acostumbrarte a no sobresaltarte con ruidos pequeños. Más raro aún, cómo la ausencia del miedo puede sentirse como algo nuevo a lo que adaptarte. Pero me estaba adaptando. Puntada por puntada, silencio por silencio, empezaba a entender qué significaba existir sin disculpas. Y no estaba lista para parar ahí. Habían pasado casi 3 semanas desde que escuché la voz de Javier y no la extrañaba. Pero la consejera de Casa Flor de Cempasúchil, una mujer firme llamada Diana, dijo que cerrar capítulos puede sanar si yo quería. No insistió. Solo dejó la idea y me dio espacio. Programamos la llamada para un martes por la tarde. Diana Cesat sentó a mi lado, presente pero callada, sin tocar su carpeta libre. Sostuve el teléfono como si quemara, pero cuando marqué mis manos no temblaron, no aún. Javier contestó al tercer tono. ¿Qué pasa? Soy yo, dije. Hubo una pausa. Luego ese tono burlón de siempre. Mira nada más, la fugitiva regresa. ¿Qué quieres, mamá? Felicidades. Una disculpa. No quiero nada. Respondí mi voz baja pero firme. Solo quería decirte algo. Soltó una risa. A ver, déjame adivinar. Estás viviendo tu gran vida ahora rodeada de otras locas. Vas a regresar arrastrándote. Siempre lo haces. No me inmuté. Ya no te tengo miedo, dije. Y nunca necesité tu permiso para ser libre. El silencio que siguió fue largo y cortante. Luego vinieron los gritos. Ingrata vieja. Después de todo lo que hice por ti, presioné el botón y colgué. Dejé el teléfono con suavidad en la mesa. Mis manos temblaban, no de miedo, no esta vez. Era otra cosa. Una ráfaga de algo limpio y ardiente, como si mi cuerpo estuviera despertando de un largo letargo. Diana puso su mano sobre la mía. No dijimos nada. Esa noche caminé por el pasillo de Casa Flor de Cempasúchil y me deté frente a mi puerta. Giré la llave despacio, escuchando el clic familiar, y entré al silencio suave de mi cuarto. En el buró estaba un ovillo de hilo azul claro que había dejado a medio usar. Lo levanté, lo pasé por mis dedos y me senté bajo la luz de la lámpara. Por primera vez en años, no me preparé para lo que podría venir después. Solo tomé la aguja y empecé a coser. Algunas mañanas, todavía despierto antes del sol. Costumbres viejas, supongo. Pero ahora no corro a cocinar, limpiar o escuchar pasos. Me siento junto a la ventana, con una taza de café cálida entre mis manos, y miro el cielo volverse color de duraznos suaves y fuego pálido. Miro al este, donde empieza el día. El mes pasado abrí una cuenta bancaria. Diana me ayudó a configurarla en línea. El cajero joven del banco me preguntó cómo quería mi nombre. Quería que apareciera. Esterina Vargas, dije, claro. Nombre completo. Hasta escogí unos lentes nuevos, montura redonda, verdes, claro verdes. La mujer en el espejo parecía más grande de lo que recordaba, sí, pero también anclada como árbol, un árbol que por fin reclamó su tierra propia. Los viernes dirijo un pequeño círculo de costura en la sala comunitaria. Nada del otro mundo, solo cosas simples. Fundas de almohadas cubrecafeteras, parches para jeans gastados. La mayoría de las mujeres son sobrevivientes también, aunque no siempre lo decimos en voz alta. A veces cosemos en silencio y a veces platicamos de nuestros primeros vestidos o de lo que soñábamos de jóvenes. Una vez al mes comparto mi historia en una iglesia cercana o en eventos vecinales. La mantengo sencilla. No me detengo en lo peor. Hablo del silencio de lo pequeño y del día que salí descalza al porche. Después, a veces la gente llora. A veces solo asienten, como si vieran una sombra de sí mismos en mí. La semana pasada, una niña de unos 10 años vino al taller con su tía. Se quedó a mi lado un rato mirando cómo mis manos trazaban una línea curva en una tela suave. ¿Qué estás haciendo?, preguntó curiosa.
Levanté la pieza para que la viera. Es una mariposa, dije. Para recordarme que nunca estuve rota, solo estaba esperando volar. Sonrió y me pidió que le enseñara cómo empezar la suya. Lo hice. Siempre lo hago. Me llamo Esterina Vargas. Tengo 73 años. Esté perdido y luego no lo estuve. Esté silenciada y ahora enseño a otras a hablar. Y después de todo lo sucedido, sigo aquí,